Muy buenos días. Empezamos con otra conversación en el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Goldratt en Latinoamérica. Ya estamos con varios de nuestros amigos conversando. Y la semana pasada quedó un tema, tal vez, que necesita un par de aclaraciones, porque así en los pasillos, en la semana, me estuvieron preguntando, José Armando, ¿cuál es la duda que está quedando con eso del cuello botella, el CCR? ¿Cuál es Sí, la duda? buenos días para todos. Buenos Bueno, días. la duda es o es una solicitud como de precisar un poquito más la parte conceptual de cuello de botella, porque en la charla se definió el cuello de botella como, entre otras, como una sorpresa, ¿sí? Y la idea, y en el libro La Meta se define el cuello de botella como el recurso cuya capacidad es inferior a la demandada. O sea, es un recurso real y que está establecido pues por la forma de la distribución de la capacidad de los diferentes centros de trabajo. Se puede identificar ese cuello de botella y que la manera de tratarlo es subir la capacidad de los recursos no cuello de botella y luego ir subiendo la capacidad del cuello de botella, esto para evitar estar reorientando la compañía, eh, el- y luchar contra la inercia o evitar la inercia de que las nuevas reglas cada vez que se establezcan, evitar que el cuello de botella esté saltando de un lado para otro y Ujú. que las reglas que se establezcan no se constituyan en un cuello de botella mismo. O sea que en estos últimos 60 segundos hizo como 3 o 4 preguntas, porque la verdad que no, no es una sola cosa. Mire, Em, la- eso que acaba de decir la definición en el libro La Meta, que un cuello de botella es aquel recurso que tiene una capacidad inferior a la demanda o a la demandada, está perfectamente alineado con lo que yo digo, que un cuello de botella es una sorpresa, porque usted no va a planear nunca, espero, que sus recursos, el recurso, que es la restricción, tenga menos capacidad que su demanda. O sea, en otras palabras, cuando uno ya está estratégicamente planeando la capacidad y cómo la va a utilizar, entonces va a tratar o va a planear por lo menos, digo, más que cuando tratar no es una buena, no es un buen verbo, digo, va a planear, comprometer la capacidad de la restricción o menos, pero como máximo la capacidad máxima de la restricción. Por lo tanto, la demanda que uno va a atender debería de ser igual o inferior a la capacidad de la restricción. Por lo tanto, cuando yo estoy planeando hacer eso, y me surge un cuello de botella, es decir, un recurso que tiene menos capacidad que la demanda que yo prometí satisfacer, es una sorpresa. O sea, estoy justificando el por qué, digamos, digo yo. Lo que pasa es que es como dijo usted, aquí se define de una manera, ya se define de otra. Es todo acerca de las definiciones. Y entonces, CCR o RRC, sí, en español, en inglés, que es recurso con la capacidad restringida, va a ser ese recurso dentro de la línea de producción y hablando ya de una línea de producción física de producción, de fabricación. eh, el CCR es aquel recurso que tiene menos capacidad promedio que el resto de los recursos. Y entonces esa va a ser la restricción del sistema. Después desarrollando un poquito más el tema, uno se puede dar cuenta de que depende del mix de productos. En algún periodo de tiempo el CCR puede ser un recurso y en otro periodo de tiempo otro recurso. Y entonces los mismos principios aplican y uno puede hacer el control de carga tomando en cuenta este cambio, en fin.
La otra parte de su comentario es que en la meta se comentaba esto de que no conviene que cambie el cuello de botella del lugar, y ahora con este lenguaje, el CCR del lugar, ¿no? O sea, en vez de... Y eso tiene que ver con que en la subordinación, porque los 5 pasos son identificar la restricción, decidir cómo explotar la restricción, y después viene subordinar todo el sistema a la decisión anterior. Entonces, en el paso de la subordinación, uno está estableciendo procedimientos y políticas de operación. Cuando uno establece políticas y establece procedimientos para que todos se vayan sincronizando con respecto a lo que hemos decidido, tiene que entrenar a la gente, tiene que ponerse de acuerdo, tiene que lograr que todos los que están involucrados ahí en la producción tomen la decisión consciente de colaborar con lo que uno está haciendo. Entonces, subordinar significa que yo voy a tener como política a lo mejor o sea, subordinar y suboptimizar mi centro de trabajo. No voy a producir tanto como podría, por ejemplo. Si uno está cambiando la restricción del lugar, tiene que estar cambiando las políticas también y los procedimientos. ¿Cuánto demora eso? Y qué cansador es también para todo el mundo estar cambiando todo el rato las políticas. Entonces, es una mala idea que la restricción esté cambiando de lugar. Ahora, dije hace unos minutos atrás que el CCR podría cambiar de lugar dependiendo del mix de productos. Por ejemplo, tengo un centro de trabajo aquí como al principio de la producción y otro hacia el final de la producción, que si produzco el producto A, este es la restricción, el primer recurso de la restricción, o si produzco el recurso B, es el segundo. Entonces, si en mi mix de ventas tengo mucho más A que B, el CCR va a ser el primero. Y las consecuencias que tiene eso es que todo el control de carga que me va a llevar a calcular cuáles son las fechas de las próximas órdenes que puedo aceptar, las va a estar dictando la capacidad del primer recurso. Pero si el mix es mucho más cargado hacia el producto B, entonces el segundo recurso va a ser el que va a dictar las fechas. Pero en la práctica, evolucionando ya todos estos conceptos, como lo que ya sabemos es que tenemos que producir. Aquí no importa mucho los planes, lo que importa son la ejecución, en el sentido ya de la producción física. Entonces, en la ejecución lo que nos tenemos que asegurar es de controlar el trabajo en proceso. Y ese es el plan. Controlar el trabajo en proceso, en primer lugar, y en segundo lugar, controlar la secuencia con los colores. Entonces, ahora con ese plan, ¿sí? Ah, es que pensé que estaba... No, termina, que solo estoy levantando la mano, pues no sé cómo levantarla aquí en el Zoom. Entonces, solo para Bueno, decir que cuando termine un comentario. bueno. Entonces tenemos que controlar el WIP, tenemos que seguir los colores y con ese plan, y si tenemos un buen control de carga que puede tomar en cuenta los distintos CCR, ahora ya no tenemos que cambiar ningún procedimiento, porque el procedimiento es justamente ese: liberar para mantener el WIP controlado, y para eso uno tiene ahí un software que le va, le va diciendo cuánto WIP tiene liberado, y al día siguiente, cuando ya se van terminando órdenes, se libera espacio y uno puede llenar eso con más órdenes. Y con los colores siguen la secuencia, entonces ya no tenemos que estar cambiando los procedimientos cuando cambian el CCR del lugar. Así que ya el sistema es dinámico y funciona perfectamente bien. La pregunta es ahora más macro.
nos conviene tener la restricción interna o externa. Y normalmente lo que conviene siempre es externa para seguir manteniendo el mejor servicio al cliente y que nos vaya el mercado pidiendo más capacidad para seguir creciendo. ¿Cuál es el comentario, Javier? Sí, lo que iba a hacer era complementar con lo que estabas diciendo. Digamos que todo este tema del control de la carga y los frentes de carga de los distintos recursos habla de un sistema donde estoy recibiendo demanda y estoy prometiendo fecha de entrega, ¿ya? Pero también no podemos olvidar que tenemos otra situación donde produzco para inventario, donde por definición la única forma de mantener un nivel de servicio alto con la demanda y absorber la fluctuación de la demanda del mercado. Y siempre es obligatorio tener una alta disponibilidad, entonces requieres más capacidad de los recursos, o sea que al final el CCR, inclusive el CCR dentro de la planta tiene que estar holgado, ¿ya? Porque en el momento en que empezamos a tener problemas para producir y entregar la reposición de los inventarios, entonces si el sistema y la lógica del amortiguador no está siendo bien abastecido y tienes problemas para abastecerlo y reponerlo, te va a pedir aumentar el amortiguador. Entonces entras en un ciclo donde ya la capacidad no es suficiente. Entonces esa es la otra parte de la subordinación y del cuidado que hay que tener cuando estamos produciendo o estamos en un ambiente donde es una cadena de distribución, ¿ya? Es por consumo la dirección de la solución más que por fecha y confiabilidad en la entrega. Ese era mi comentario. Fíjate que esa que acabas de decir es justamente es uno de los temas donde yo creo que nos falta desarrollo todavía en la solución específica que le ofrecemos a las empresas. Es cómo medir la capacidad protectiva que necesita el sistema, porque como Totalmente. está diciendo Javier, si yo siempre quiero mantener la disponibilidad al máximo, la única manera de lograr eso es teniendo más capacidad que demanda. Por lo tanto, necesito capacidad protectiva en el sistema, en el CCR. Sin embargo, vamos a tener algunos aumentos de amortiguadores en nuestra bodega, pero que pueden ser porque la demanda está aumentando, entonces demasiado rojo me dice aumente el amortiguador, y eso son buenas noticias, porque estamos aumentando las ventas. Pero también puede producirse porque al estar demandando más capacidad de la que tiene el sistema, empezamos a alargar el tiempo de reposición, se empiezan a alargar las colas de producción y eso dispara inmediatamente más rojos, pero no por más demanda, sino que porque el sistema está teniendo un cuello de botella interno. Entonces, esta aplicación ya te lleva a ver que uno de las características claras de la situación de cuello de botella es que los rojos se empiezan a disparar mucho más masivamente y no solamente algunos, ¿no? Algunos productos. No es por aumento de demanda, sino que por cuello de botella. Pero ahí ya es demasiado tarde. Porque Exacto, o sea, esa no es todos los una buena. productos, exacto, todos los productos que tienen en común ese CCR, digamos, si tenés varios flujos, entonces empiezan a ser afectados en el ítem de reposición, por lo tanto te empieza a pedir el sistema, están llegando más tarde a reponer, más rojo y con riesgo de tener inclusive agotados. Entonces Y, ahí empieza el ese, círculo vicioso. Exacto. y en ese caso no conviene aumentar los amortiguadores, no conviene, porque si tú aumentas los amortiguadores, lo único que hace es meterle más carga al sistema, acentuando el problema. O sea, es un círculo vicioso, decía, creo que Eli decía que era la espiral de la muerte. Sí, No sé si era una espiral tan terrible. dramático, pero es Sí. sí, una espiral, un círculo vicioso al final que no termina bien. Bueno, Maru pero tiene entonces, una pregunta, Matías. perdón, adelante.
Hola, buenos días. ¿Cuánto La tiempo? duda, sí, ¿verdad? La duda que yo tengo y va relacionada con algún comentario que hizo don José Armando es hasta dónde es la línea que los lotes son malos, ¿verdad? Decimos que generalmente en todo se dice que producir lotes no es algo bueno, pero Ujú. ¿por qué? ¿Es por el tema de que producir en lotes significa demasiado WIP? O por qué, y si hay alguna línea hasta donde producir lotes sí es bueno o no, porque ha sido algo que ha sido una conversación eterna en la empresa donde trabajo y Ah, quisiera poder dar un poco más de claridad, sin ofender, ¿verdad? Porque es un tema medio difícil a Sí. veces de cambiar la mentalidad. Yo te voy a dar mi perspectiva en eso. Como casi todas las cosas, el lote tiene un trade-off. Es decir, es una curva U, como hacemos con el WIP, ¿cierto? Si aumentas el tamaño del lote, la idea de aumentar el tamaño del lote generalmente tiene una perspectiva de reducir el tiempo de setup o maximizar la productividad de la operación o de una máquina en general, ¿ya? Pues estamos hablando setup de una operación de una máquina. Entonces, sin embargo, eso tiene un límite en el beneficio. ¿Por qué? Porque cuando el tamaño del lote pasa un cierto nivel, ¿qué es lo que hace uno cuando aumentas el tamaño del lote y estás en una máquina siendo muy eficiente? Las demás órdenes de producción o los demás productos que tienen que hacer mientras ese lote está en proceso, tienen que esperar. Entonces, el trade-off en realidad es un efecto sobre el lead time, sobre el tiempo. O sea, el WIP obviamente crece, pues tiene un lote mayor, pero el impacto más importante es que el lead time se te alarga, porque los demás productos están esperando para poder entrar en esa operación. Entonces, ese es el trade-off. ¿Hasta dónde? y eso aumenta el Sí, inventario. y aumenta el inventario, o sea, está todas esas cosas relacionadas. Entonces, ¿hasta dónde tengo posibilidad de optimizar la productividad de una máquina? Pero en realidad lo que siempre él decía, no, mire la productividad del sistema como un todo. Usted aumenta el lote, aumenta el lead time y tiene más inventario. Por lo tanto, los riesgos, entre comillas, aumentan también. Pero tampoco puede reducir el lote tanto, porque otra experiencia que también tenemos es en una implementación, y esto pasa mucho, y nuevamente lo estamos viendo, la industria textil cuando hace lotes es porque tiene lotes inducidos por el tema del cambio de colección, por ejemplo, ¿ya? O cuando tienes un producto nuevo y tienes que quitar el viejo y poner uno nuevo, entonces la expectativa también es hacer un lote de producción grande para llenar el mercado, hacer la sustitución, pero también para optimizar la producción y es un producto nuevo. Todas esas variables entran en la mente de las personas para decir el lote grande es conveniente, ¿ya? Porque es muy productivo. Entonces fíjate que en la industria textil la gente está pensando en el minuto que se tarda o los segundos que se tarda la costura de una pieza, una camisa, una blusa, un pantalón. Entonces el costo minuto es la variable que usan para mirar lo que le cuesta un producto, lo que le cuesta un taller de costura, etcétera. Entonces siempre están tratando de maximizar ¿qué? El tamaño del lote, porque además las curvas de costura, tú empiezas un producto nuevo, una blusa que tiene distintas rutas para fabricarla, el proceso. Entonces yo, por ejemplo, tengo que tirar todo digamos, el patrón externo, se lo paso al siguiente, el siguiente hace el cuello, el siguiente hace el bordado de abajo, el cierre de abajo, otro hace las costuras laterales, etcétera, ¿no? Entonces así va el proceso. Y, y cuando uno ve eso, normalmente las curvas de desempeño es como cuando uno aprende, es una curva de aprendizaje. Empieza muy lento, va aprendiendo y ya cuando va por la blusa 1000, entonces uno es un bólido, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y es todas las habilidades humanas. Entonces, ese tipo de trabajo, lo que nos van diciendo es que la expectativa es, creo que me conviene un lote grande. Pero mientras eso pasa, o sea, por ejemplo, estamos viendo una de las quejas de algunos clientes, dicen, bueno, resulta que yo quiero llegar con la colección el primer día del trimestre para la nueva temporada, pero resulta que la mitad de la colección me llega tarde, ¿no? Entonces uno va y mira, listo, ¿cuánto inventario tienen los talleres? Tiene 3 meses de trabajo. Entonces, cuando viene una nueva colección, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrar y esperar, recorrer 3 meses para poder llegar a la tienda, por ejemplo. O saltarse Eh, las colas y o retrasar saltar, la claro, pero producción. nunca, ahí cuando lo que dice Matías es correcto, y, no, no, esa es la colección importante, listo, sáltese la cola, pero todo lo demás acaba de echarla para atrás.
¿no? Y eran cosas que estabas esperando, que lo que quería manifestar eso. No es que sea malo un lote grande, depende de las circunstancias. A veces uno no tiene capacidad suficiente y tiene que ser cuidadoso que la reducción de... Bueno, Se mientras congeló. recuperamos a Javier, Elena tiene un comentario que hacer. lo produce una variedad de productos. Javier está muy intermitente. Sí, Javier, se te congela tu voz y tu pantalla. Quedó congelado no se ha dado Javier. Aprovechemos. Sí, Diga Elena. yo quería opinar también respecto a lo que decía María Eugenia y Javier, que tiene mucha razón Javier, porque no podemos decir si es bueno o malo un tamaño de lote. Siempre tenemos que ir a ver ese lead time que tenemos y cómo estamos calculando ese lead time. Y también tiene que ver mucho la variable qué equipos tenemos y si tenemos algunos procesos que llevan hornos, algunos procesos que tienes que meter así cantidades grandes hacia un proceso para que se haga un curado o un horno o algún proceso diferente que no implica la mano de obra, ¿no? Sino que necesita estar en un equipo. Pero en mi experiencia, yo creo que he trabajado en empresas que tienen lotes grandes, lotes pequeños, pero siempre hay un factor importante, es poder medir ese lead time y poder plasmar los inventarios que se tienen antes de cada proceso, porque algo bien importante, a veces ponemos lotes nada más para que la gente tenga siempre material antes de su proceso, pero en realidad no es necesario. A lo mejor no es necesario un lote de 50 piezas, a lo mejor no es necesario un lote de 100 piezas, a lo mejor no es necesario un lote de 3 piezas o de 2 piezas, ¿no? Si es que porque también un flujo así de una sola pieza a veces se empieza a descontrolar todo el sistema por cualquier variable que pudiera ocurrir. Entonces ahí siempre es ver cómo está nuestro lead time, cuánto tiempo nos lleva ahorita viendo esos inventarios y cuánto tiempo de espera tiene cada producto, cada pieza, y con eso podemos empezar a jugar y a tener esas variables de si bajamos o subimos o incrementamos el nivel de tamaño del lote, ¿no? Y algo bien importante también que decía Matías y que yo traía aquí a la mesa es... Perdona, nada más, Elena, cuando hablamos del lead time, ¿es el tiempo de entrega de nosotros al cliente o el lead time de los proveedores o cuál lead time? Primero, yo lo divido en 3 partes, ¿no? El lead time primero desde que entra la orden hasta que llega y llega la programación. Ese es el primer lead time, porque a veces llega el proceso de revisión por parte del Customer Service, después la parte en que llega la señal a planeación hace su trabajo, ¿no? Que eso también hay que medirlo. Y una vez que llega y lo plasma al plan de producción, hasta ahí corta un lead time, ¿no? Y después viene la parte ya de proceso, que es la parte del surtido de los materiales para generar esa orden, para producirla. Después la parte, el lead time de todo mi proceso ya en manufactura, es decir, desde que entra la primera operación hasta que sale ya como un fincus o lea producto terminado y lo envío hacia lo que es el embarque. Ya del embarque hacia lo que llega mi cliente, pues ya también es otro tiempo, porque a veces ahí tenemos esperas, papelería que tenemos que llenar, políticas, todo eso. Y entonces ya, hasta que llega a tránsito hacia nuestro cliente, ¿no? Que ese ya a veces lo volamos, a veces es terrestre, a veces en barco, lo que sea. Pero estamos hablando de bienes de consumo, Elena. Entonces, bienes de consumo, o sea, producción para disponibilidad, como hacemos en teoría de restricciones. Entonces, cuando tú tienes disponibilidad, tienes un amortiguador de inventario. Todos los amortiguadores, estos son conceptos ya generales aplicables para todo. Entonces, los amortiguadores uno los tiene que poner en lugares de la máxima agregación posible, de manera que sean capaces de absorber todas las incertidumbres con el mínimo costo. Entonces, cuando tú tienes inventario de productos, eso desacopla los envíos hacia los clientes de la producción. Entonces ya el lead time hacia el cliente es solamente el transporte. Ya no tiene el lead time de producción. Toda la descripción, que estoy totalmente de acuerdo, es cuando tienes fabricación a pedido.
pero cuando tienes fabricación para disponibilidad, te saltaste customer service, te saltaste un montón de cosas, de revisión, porque todos los productos ya están Fabricado. liberados, digamos, para empezar a producir, porque los produjimos la semana pasada también, pues. No hay que inventar la rueda. Así que lo Sí, único que hay que hacer es liberar la orden, liberar materia prima y empezar a trabajar. Entonces, respecto a los lotes, solamente si el lote mínimo es necesario por una razón técnica, yo dejaría el lote, o sea, un lote mínimo, pero por razones técnicas. Por ejemplo, hay unas operaciones de galvanoplastía en tornillería, que es el recubrimiento iridiscente o el zincado, lo que sea, que necesita un volumen mínimo para que se produzca toda la reacción. Entonces ese es un lote mínimo. Si mete menos que eso, no se produce bien el producto. Más que eso sí se puede hacer, pero ahí van los lotes, ¿no? Entonces, el tema de los lotes yo creo que tiene que ver más que, o sea, si uno tiene un lote grande, tampoco tiene por qué aumentar el ítem de producción per se, depende de cuántas órdenes uno está metiendo allá adentro. Pero el tema del lote tiene que ver con la cantidad de cambios. Y yo me la he encontrado en industrias donde te dicen, usted me quita 1 minuto de producción y 1 minuto menos de venta. ¿Te acuerdas en Brasil? O sea, 1 tonelada señor. menos, estábamos hablando. Estaba pensando precisamente en eso. Sí, 1 tonelada menos de producción es 1 tonelada menos de venta. En una línea, y ya no me acuerdo, eran miles de toneladas al mes de venta. Entonces ahí te dicen 1 tonelada menos de producción, 1 tonelada menos de venta. Por lo tanto, aquí tienes que minimizar los cambios. Y los cambios eran como 3, no, 4 o 5 al mes. 4 o 5 al mes en la línea. O sea, 4 o 5 SKUs que se pueden producir en el mes, distintos, en esa línea. Y la cantidad de SKUs que había que producir para todas las necesidades eran como 20, entonces mantenían unos inventarios gigantes. Porque se toca producir cada como 2 meses o 3 meses cada SKU. Claro. Y el nivel de servicio era regular, por Bueno, no decir malo, pero bueno, ellos decían que tenían la capacidad hasta aquí, que vendían todo lo que producían y todo. Y yo dije, si venden todo lo que producen, no debe haber nada en bodega. Entonces vamos a mirar la bodega y el inventario. Bueno, uno de los objetivos de ese piloto, porque hicimos un piloto y fue ejecutado. sucedido. Y fue ejecutado el piloto, pero no fue ejecutado yo después del piloto, menos mal. Exacto. El piloto del carro sigue vivo. Sí, exactamente. Y yo llegué a la conclusión de que hay que aumentar la cantidad de cambios por lo menos al doble. Me querían colgar desde, no sé, Había una propuesta de frente a la linchamiento. cafetería, por ahí dicen. Yo les demostré con simulaciones que esto iba a ir bien y que no sé qué. Y el presidente de la compañía me dijo, yo estoy poniendo mi cuello aquí por lo que tú dices. Ten cuidado con lo que hacen. Y durante 8 meses hicimos la ejecución de este plan y en un mes incluso llegamos a 15 cambios, o sea, 3 veces más. Bueno, me habían dicho que 1 tonelada menos de producción era 1 tonelada menos de venta y toda la historia. Y después de todo eso, me dicen, bueno, ¿cuánto van a aumentar las ventas? Y dije, ¿cómo que aumentar las ventas? El objetivo es las mismas ventas con menos inventario. Eso es lo que vamos a lograr. Dice, no. Tú me dijiste que se pueden aumentar las ventas. Bueno, acepté un 3% de meta para que no. Yeah. Al final terminó en 9% más de venta y 23% menos de inventario. O sea que
el tema es que uno igual puede aumentar la cantidad de cambios y darle más flexibilidad al sistema, y eso permite reaccionar más rápido. O sea, necesita menos amortiguadores físicos como capacidad o inventario para absorber la incertidumbre, sino que lo que hace es aumentando la flexibilidad, que me comí un poquito de capacidad, ¿no es cierto? Me comí capacidad con los cambios, pero al aumentar la flexibilidad reaccioné más rápido a lo que querían los clientes, y eso hizo aumentar las ventas. Y fue 8 meses, o sea que aislamos efectos de distintos tipos, pero me empezaron a tratar de explicar el aumento de ventas con otras explicaciones. Y dije, sí, pero en 8 meses. Bueno. Y entonces, mi conclusión final fue que en una fábrica, si uno dice, vamos a reponer todos los días lo que se consume, aumenta demasiado los cambios. Eso por construcción. Y eso fue en Chile, lo hicimos. Les dije, no importa, métanle todos los días. Y nos cargamos, o sea, yo personalmente me cargué la mitad de la capacidad, menos mal que necesitaron solamente el 20%, o sea, igual les sobró, pero al final la mitad del tiempo se la pasaron haciendo cambios, y eso no estuvo bueno. Entonces ahí yo dije, perfecto, hemos aprendido algo nuevo. Necesitamos reducir los cambios. ¿Cómo vamos a reducir los cambios? Me dicen, es que tenemos que aumentar los lotes. Dicen, no, no aumentan los lotes. Lo que vamos a hacer es aumentar naturalmente los lotes, pero no por política. O sea, no vamos a decir mínimo tantas unidades de algo, sino que lo que vamos a hacer es bajar la frecuencia. Entonces, en vez de un programa diario para cada SKU, es un programa semanal para cada SKU, lo cual se traduce en que todos los días se liberan órdenes, pero el mismo SKU uno lo mira una vez a la semana, lo cual inmediatamente aumenta un poco el amortiguador necesario, pero ese amortiguador siempre son intercambiables. O sea, los amortiguadores son intercambiables. Si me comí por un lado, lo tengo que compensar por otro. Entonces, al aumentar el tiempo, tengo que aumentar el amortiguador. Así que aumenta un poco el amortiguador de inventario, pero se reducen los cambios drásticamente. Y se ordena la planta. Exacto, y cuando tiene líneas que vienen de una lógica, por ejemplo, de una implementación o una cultura Lean, donde hay balanceo de capacidad y tienes varios candidatos a hacer restricción de capacidad. Colombia. Me está recordando Colombia, no me recuerdo. No, estoy pensando también en Brasil, cuando se hizo la implementación en Bridgestone. ¿Te acuerdas que teníamos la discusión con William? Y había la idea de hacer el plan de programación de producción diario, y al final pues trajimos nuestra experiencia y aprendimos y validamos que la producción semanal es suficientemente buena, agrega una cantidad de cosas para que la productividad de las máquinas sea máxima, el flujo vaya surtiendo la velocidad que se necesita, donde tienes varias restricciones interactivas, ¿no? O sea, varias me refiero por lo menos 2. ¿Ya? O sea que finalmente se reduce a un sistema. Aquí está escribiendo Maru que a lo mejor Elena quiere decir algo, ¿no? Y que te interrumpió. Sí, que yo la interrumpí cuando pregunté lo de los litems, pero ella iba a decir alguna otra cosa, perdón. Yo no me acuerdo, pero... No, pero a ver, yo voy a recapitular un poco, porque Elena dijo, entonces hay que tener en cuenta muchas cosas. El lead time, el lote, no sé qué, y así, entonces uno va programando. Pero lo que es fantástico de la proposición de teoría de restricciones, vamos a hablar de la producción para disponibilidad, para stock, es que el sistema es simplísimo. Establezca amortiguadores en la bodega de planta, ¿no es cierto? Amortiguadores para ir satisfaciendo la demanda. O sea, todos los días estoy vendiendo productos.
y ahora establezca las políticas de reposición. Entonces, una política de reposición es la frecuencia. Si la frecuencia es cada 7 días, cada 10 días, cada 15 días, es la política. Y eso va a dar como resultado la cantidad de inventario que me va a quedar. Y entonces, al establecer esa política con lote mínimo igual a 1, a 0, me da lo mismo, lote mínimo igual a 0, o sea, lo que me salga. Entonces, si tengo que producir una unidad, porque eso fue el consumo de la última semana, se produce una unidad. Pero en promedio, la cantidad de cambios que tengo que hacer va a ser la que tengo que hacer nomás. Porque se dan cuenta que no hay, o sea, menos de que los clientes nos quieran sorprender y compran mucho más de lo que, de lo que podemos producir. Y en ese caso, entonces, bueno, entramos en la otra situación donde se nos alargan los lead times porque la capacidad interna es menor que la demanda del cuello de botella. Pero mientras no tengamos eso, tenemos la capacidad suficiente para hacer todos los cambios que sean necesarios. Entonces, sin tener que adivinar cuál de los productos va a necesitar un lote mayor, porque aleatoriamente una semana a la otra puede ser que el lote sea más grande en un producto que en otro, y la semana siguiente en el segundo que en el primero, o sea, y en 50 productos uno puede tener lotes grandes o pequeños dependiendo de la demanda, no de las políticas de producción. Entonces los lotes los dejamos en 0, lote mínimo 0. Se libera nada más que lo que se necesita para bueno, evidentemente lotes técnicos, como ya expliqué, son técnicos y esos hay que ponerlos, no hay otra solución. Sí, Pero entonces, eso iba a decir, o sea, el lote, el no hay lote técnico restricción es de lote técnico, mínimo, es lo que la máquina pero necesita para por operar y política, punto. Sí, eso, por por política. política no. Y entonces la cantidad de cambios va a ser un resultado de la frecuencia de reposición. Si todavía me estoy comiendo mucha capacidad en cambio, reduzca la frecuencia y aumente el tiempo. Y entonces eso va a aumentar el inventario y va a aumentar los lotes naturales entre una reposición y otra. Y con los colores que tienen las órdenes, que están dados por el color que está en el inventario, si tengo 2 o más órdenes, entonces los colores van heredando las cantidades. Bueno, eso ya es una explicación más técnica. Pero los colores de las órdenes dan las prioridades dentro de la producción. Entonces, siguen siendo las mismas instrucciones. Libere lo que tenga que liberar para producir en la cantidad de reposición y sigan los colores para las prioridades. Punto. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero yo empecé toda esta explicación para explicar que todavía no tenemos resuelto el tema de la capacidad protectiva. Y entonces yo estuve pensando en un algoritmo, una solución, una fórmula. Ujú. Bueno, Si ahí uno tiene digamos las... que, perdón, Ujú. no, que estaba Dime. pensando en la lógica de cómo saber cuánta capacidad protectiva tenemos y eso. Me acuerdo de la lógica de la discusión con Eli donde hablamos del frente de carga, pero eso implica que uno tiene un registro de la capacidad que está siendo consumida en el CCR, sea MTO, MTA, y lo está monitoreando. Entonces, la velocidad a la que esa capacidad va desapareciendo es la señal que él proponía se utilizara para alertar al sistema de cuándo hay que incrementar capacidad, ¿no? De acuerdo, pero ¿cómo sabes si se está consumiendo o no? Porque uno puede monitorear. Entonces yo lo que estaba Sí, pensando es que, número uno, hay que monitorearlo. Eso de todas maneras, como ya tenemos el mecanismo para hacer control de carga para cuando es producción a eso, pedido, entonces el mismo exacto, mecanismo lo podemos usar para ir monitoreando la capacidad consumida en 1 o 2 CR, dependiendo de exacto. si se necesita. Y entonces vas monitoreándolo porque puedes ver cuántos días de capacidad tienes comprometido para adelante. Entonces eso comparado El con el frente de lead carga, time, exacto. Eso. no, como no tenemos frente de carga, pues. No hay frente de carga cuando es producción a pedido. Ah, no, es a pedido sí, no, cuando es por inventario.
O sea, yo creo que lo que uno puede hacer es compararlo con su política de frecuencia. O sea, si tú tienes una frecuencia semanal, ¿cierto? Ujú. La expectativa es que la producción llegue, bueno, es que estoy pensando si la expectativa es que llegue antes de la semana o no. Pero en todo caso se puede comparar con 7 días. A lo mejor hay que subir un poco más la comparación y uno puede mantener 2 o más órdenes en producción, pero Ujú. uno establece un lead time estándar de producción para la producción. Si Sí, tu WIP está más grande que eso, es claramente señal de que estamos en problemas. exactamente. Entonces hay que mantenerlo, no sé, pues al 60, al 70% del lead time estimado. Estimado, exacto. Y eso uno lo puede ir monitoreando todas las semanas y entonces a la velocidad que vaya creciendo eso, o sea, eso significa que están aumentando las ventas. Como están aumentando las Correcto. ventas, están entrando más en rojo, entonces me está cargando más producción, entonces me está comiendo más de esta capacidad. Y entonces en el sistema, el monitoreo me va a ir mostrando que donde decía 6 días de carga, ahora dice 7 días de carga, 7,2, 7,3 y así. Y si lo monitoreo todas las semanas, puedo saber a qué velocidad me estoy comiendo Ahí la capacidad como para sí, entrar. la pregunta sería si el porcentaje o el número de amortiguadores en rojo y negro serviría como un proxy para ese tipo de medición. O sea, uno quiere no Eh, tener un... yo Estoy creo que pensando no. nomás en voz alta. Una Sí, cosita, una yo pienso pregunta. que no. A ver, entre la ejecución y la programación. Si yo la programación la hago con un 20% menos de la capacidad del CCR, por ejemplo, tengo 8 horas, le pongo que voy a programar con 6 horas y media. Me queda ese 20% para compensar los problemas que puedo tener en producción, en reales. Pero Y mi programa queda ¿cómo, estable y no necesito subir demasiado el inventario de pero buffer, cómo, digamos. cómo es eso? Si el método de teoría de restricciones, Daniel, para la programación de la producción, cuando es MTA, Make to Availability, es que las órdenes se generan y se liberan incondicionalmente a la planta. No hay programa de producción. No hay programa. Ahora, el frente de carga, si querés, en el frente de carga, en lugar de tomar 8 horas, yo tomo 6 horas y media en ese recurso. Pero no, nuevamente, pues, nuevamente, eso que está diciendo es reservar capacidad, eso Exacto. lo podemos Es usar mucho para más distintas cosas. conveniente. ¿No es más conveniente que tener inventario? Tener esa flexibilidad de que la máquina todavía tiene 2 horas para poder responder a cualquier, digamos, problema que haya tenido en algún lugar. Estoy pensando cómo usar eso, porque en lo que estamos diciendo, si es puro MTA, solo MTA, no estamos hablando de mezcla de MTA y MTO, que en MTO estamos reservando para respuesta rápida, nada de eso. Solo MTA. Es que la No, carga te va a quedar ordenada en 6 horas y media, la frente de carga. Y entonces es probable que se te adelanten algunos en la práctica, porque siempre tenés un poquito más de capacidad el día a día. Es lo que yo vi en la práctica, ¿eh? Cuando lo hice así me dio capacidad como para que, bueno, se rompió un perno, tuvimos que parar media hora, pero igual llegué a completar digamos, el programa de producción y a veces lo adelanté. pero por eso mismo es que al final de cuentas, como tú tienes que reponer un inventario que ya está de producto terminado, todas esas interrupciones que me dices tú, lo único que hacen es ir reduciendo el inventario un poco más, ¿no es cierto? Si tienes demasiadas de esas interrupciones, vas a reducir el inventario llegando al rojo. Entonces estamos en la situación de cuello de botella donde muchos entran en rojo y eso nos mete en la espiral de antes que tenemos que evitar. O sea que ahí la política es, lo siento mucho, lo que llegue a cero llega a cero, pero mientras no aumentemos la capacidad no se aumenta ningún amortiguador. O sea, uno mantiene el equilibrio de masa. Pero en el caso en que uno todavía no está en esa situación de emergencia, la medición
no necesita asignar más o menos horas diarias, sino que lo que uno hace es tener, lo que pasa es que si tú asignas menos horas para hacer la medición de cuántos días tienes comprometido, entonces ahora es decir, bueno, entonces los días comprometidos tienen que ser iguales a los días del lead time. O sea, es una conversión de unidades. Al final termina uno teniendo un criterio. Tiene que tener un criterio. Es como cuando uno está llegando a la esquina. Si está en rojo, hay que detenerse. Está en verde, puede seguir. O sea, hay que tener un criterio, un número. Entonces, 70% de mi, o sea, ya mi ocupación futura de la capacidad está al 70% del lead time. Eso es como más o menos el máximo permisible para un sistema que produce para disponibilidad, porque en el momento en que empieza a aumentar las ventas y aumenta la demanda, esa capacidad utilizada va a empezar a crecer. En el momento en que supere el lead time, o sea, supera el 90% del lead time y la cola crece exponencialmente en 2 o 3 semanas, y es imposible detener esa bola de nieve. O sea, la única forma es cortar ventas por algún lado. Pero anda a decirle a gerente general que va a cortar ventas. O subir los precios, ¿no? Te dicen, También. vamos a cortar, pero no ventas. Mm. O sea que, o sea, es toda una discusión porque todavía no está Zanjada resuelto. Pues, el no, mecanismo. está Sí. no hay una fórmula, no está resuelto. El control de carga está resuelto. Se lo puedo explicar perfectamente bien. Y lo estamos usando. Perdón, Fish. Elena tenía un comentario que se acordó de lo que iba a decir. Sí, Elena. Ok. Sí, bueno, ya tengo dos. El primero Ok. que me acordé era que hablabas ahorita respecto a lo que comentó José Armando, de esta parte de que el CCR cambia en base también a una mezcla, ¿no? Y me preguntaba yo ¿cómo a veces nos topamos en esa complejidad de que el departamento de planeación o las personas de planeación puedan comprender esa parte, ¿no? De que no siempre va a ser algo fijo, sino que hay veces que tenemos productos que tienen diferente tiempo de proceso o que caen en otros equipos o en otros elementos de la operación que incrementa ese tiempo y por ende pues se crea una menor capacidad en cierto periodo de tiempo, ¿no? De acuerdo al mix. Y yo te quería preguntar aquí, ¿cuál es la estrategia que utilizas para que planeación pueda de alguna forma comprenderlo, basado también en que ahorita mencionabas que no hay un plan de producción diario, sino que se liberan una cantidad de órdenes semanalmente para que de esta forma pueda el sistema seguir pues funcionando, ¿no? O sea, ¿cómo haces esa estrategia? Sí, se liberan diario, ¿eh? Se liberan a diario. Esa es la decisión. O sea, la nueva planificación con teoría de restricciones se compone de 2 cosas. Uno es decidir qué órdenes se van a liberar, y segundo, decidir en qué secuencia se van a ejecutar esas órdenes. Y esa segunda es solamente una pregunta relevante cuando en un centro de trabajo hay 2 o más órdenes pendientes a la cola y uno tiene que decidir cuál es la siguiente. Entonces, para esa segunda están los colores. Entonces, como uno pinta los colores también es toda una historia. Uno puede, o sea, pintar los colores de repente desde una oficina. Dice, esa orden la vamos a poner roja ahora. Pero y no le tiene que decir nada a nadie. La pone roja o incluso la pone negra, si quiere. Y la orden, si están obedeciendo las instrucciones, la orden va a avanzar sola, sin tener que comunicarle a nadie, porque es como los semáforos. O sea, a uno le empiezan a cambiar el color de los semáforos, el tráfico se regula solo, los conductores un poco desconcertados, pero dice, bueno, ante el miedo de chocar es mejor
respetar el rojo. Y la primera parte es la planificación de qué órdenes se van a liberar, pero una vez que están liberadas, ya no hay planificación de nada más. O sea, su plan, el plan para todo el mundo es lo que está liberado, lo que no está liberado no. Lo que está liberado, háganlo lo más rápido posible, cero defectos, sin problemas de calidad. Lo más rápido posible. Y la segunda pregunta es, ¿qué hago primero? Bueno, según el sistema de colores. Es que tengo 3 rojas. ¿Cuál hago primero? Elige usted. Y esa es la planificación de la planta. Ya no hay más planificación de máquina, de tiempo. Eso ya no existe. Aquí hay es mucho más sentido común. Si hay que trabajar. Aquí hay que hacer el trabajo. Me llegó trabajo, lo hago. Me llegó varias órdenes, entonces tengo que tener un criterio objetivo. Si no tengo un criterio objetivo, elijo la que yo quiero. Pero si hay un criterio, entonces uno obedece ese criterio, eso va a ayudar también a sincronizar toda la planta. Y eso es súper importante porque basta con que uno, y peor, mientras más temprano en el proceso ocurran las desobediencias, cuando uno desobedece las prioridades, eso desincroniza agua abajo también. Cuando los que están agua arriba le llega de repente alguna orden roja, ya sea un pedido expreso o porque un reproceso, lo que sea, ¿no? Le llegó una orden roja. O porque faltaba la materia prima y hubo que liberarlo cuando llegó la materia prima. Todo eso son razones por las cuales se liberan tarde órdenes. Entonces te llegó una roja y tienes todas las demás verdes. Y se procesan las verdes y uno retrasa la roja, esa roja con toda seguridad llega tarde. Porque ya le están metiendo cola hacia adelante que va a ocupar espacio, va a ocupar capacidad. Entonces cuando vaya llegando a los otros recursos, igual si los otros recursos son más respetuosos de los colores, se va a mover, pero ya la desplazaste hacia atrás. Entonces es una onda, es una ola que se va propagando en toda la línea de producción. Eso lo vimos en AGP. Una y otra vez. Sí, lo aprendí rápido. Pero ese es el programa, o sea, los planificadores ahora tienen otro trabajo. Ya no tienen el trabajo de planificar la producción. Liberar. Esa y seguir los granulación de decidir qué va en qué máquina, cuándo y No, todo eso ya eso no. desaparece. Abrir la compuerta de la represa para que el agua baje y llene el río. Y el río a donde tiene que ir nomás. Y que fluya, que fluya. Exacto. Eso. Puro sentido común al final. Fíjate que eso es excelente porque muchas veces, muchas de las empresas, así que nos penalizamos a veces cuando queremos así el día lunes y este es el plan de producción y estas fueron las horas y no cumpliste con esta, pero ¿por qué adelantaste la del martes, no? ¿O por qué adelantaste la del miércoles? Pues porque a lo mejor la del lunes pues no tenía material, ¿no? Y ya se quedó en rojo y esta forma de verlo es, ok, tantas órdenes abiertas, el sistema fluye, el sistema sigue y no tienes que seguir realmente una secuencia de órdenes, porque cuando liberas una orden te genera un número de código por cada orden, ¿no? Y es, al menos en este caso, nosotros lo seguimos así, ese es el número de la orden más vieja y no hay un sistema, al menos el Oracle no te marca como que las órdenes en rojo y eso, sino que lo No, pero bajábamos. para eso uno puede contar con un complemento para el ERP. O sea, la mayoría de los ERP no tienen esta lógica. Necesita un complemento. Exacto. Y otra de las cosas que uno puede hacer, que en algunos casos lo hicimos, es armar un tablero en el piso donde tienes todas las órdenes y de acuerdo al código, ¿cierto? Que ustedes tienen y de acuerdo al ítem que tengan establecido, puede ser un solo ítem si es relativamente simple
y de acuerdo a cómo está planeación, ya no solamente libera, sino que le va colocando unas etiquetas así, unas bolitas de colores. Y Ese todos es un los días, complemento al ERP. exacto, es un complemento de gestión visual en el piso, ¿no? Lo puede hacer también Eh, con una aplicación. Bueno, Sí, en una hay pantalla, o sea, mucha, ya mucha a bailar que alternativa. existen todas. Yo Bueno, muchas gracias los tengo que dejar. sí, no, por hoy también se nos ¿Estamos acabó el listos? tiempo Ya. y agradezco mucho estas preguntas que nos permiten profundizar y aprender, porque cuando uno explica estas cosas se da cuenta de que A veces no se no era acuerda o todo no tan sabía. obvio. Muchísimas gracias. Tengan excelente semana. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, Adiós. feliz fin de semana. Que les vaya Gracias. muy bien. Gracias, Gran fin buen de día. semana. Adiós. Chao, chao. A todos.